Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que no se comprende, y es lógico, lo vamos a ver por la profecía, por lo escrito está, ¿verdad? Un tema tan profundo que mucha gente no comprende en toda su profundidad. Más allá de este pequeño remanente que, gracias a Dios por la obra de este ministerio, entre otros, estamos tratando de traer luz sobre el pueblo de Dios, sobre el remanente final, guiándolos hacia el lugar santísimo, ahí donde se encuentra nuestro Señor. El tema de hoy está titulado Una plataforma imbatible. Y vamos a ver, porque en realidad vais a ver que está revelada la historia del pueblo de Dios, sintetizada, partiendo desde 1844 hasta ahora mismo, que estamos justo al final, ¿verdad? Ya no queda tiempo y espero que muchos de vosotros os deis cuenta que no queda mucho tiempo. Bien, vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuál es esa plataforma firme, imbatible, ¿verdad? Dice, había una compañía que se mantenía firme y bien protegida, sin tolerar a quienes quisieran perturbar la fe establecida del cuerpo. Dios los miraba con aprobación. Se me mostraron 3 pasos. Dice, el primero, el segundo y el tercer mensaje de los ángeles. De los 3 ángeles, ¿verdad? Dice, dijo el ángel que me acompañaba, ay de aquel que mueva un bloque o remueva un alfiler de estos mensajes. ¿Y por qué dice esto, mis queridos? Porque la comprensión de estos mensajes, de esto depende la vida del remanente final, Fijaos lo que dice. La verdadera comprensión, destaco esto, mis queridos, porque ya hemos visto en mensajes anteriores, por ejemplo, 1888, y lo vamos a ver también en estos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo de fácil fue rechazar a Cristo? Con bromas sarcásticas, risas, negación, en realidad, de recibir el mensaje. Tan fácil como esto. Y hoy, hay un rechazo hacia este ministerio tan tremendo. Siempre os lo dije, siempre os lo digo, y lo digo por vosotros, no por mí, ¿verdad? Lo digo por vosotros, porque la verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. Y porque este mensaje, porque por fin Dios ha decidido revelar el verdadero evangelio y dirigirnos hacia el lugar santísimo y concretamente a la boda del Cordero, como la Odisea desconoce esta realidad, tampoco estudia como para que puedan entender, ¿verdad? Pues deciden rechazar. Lo que no saben es que el rechazo a esta verdadera comprensión de estos mensajes, y digo yo, de este ministerio, están sellando la sentencia de su eternidad. Ellos no lo saben, yo lo sé, lo recalco una y otra vez. Desgraciadamente, pues la gran mayoría rechazan. Es su elección. Ellos creen que esto es mucho más complicado. No, es tan fácil como negar. Y cuidado que hay muchas formas de negar, ¿verdad? La recepción de este mensaje. Hablaremos más detalladamente al final, ¿verdad? Pero dice, la verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. Dice, el destino de las almas pende
de la manera en que sean recibidos. Y eso es lo que trato de advertiros, mis amados. Porque mucha gente se piensa que recibe a Cristo. Cuidado. O caminamos en toda la verdad, porque solo caminar con partes, es decir, aceptar partes, pero rechazar una pequeña porción, en realidad es rechazarlo todo. Hablaremos sobre esto con mayor profundidad, pero quiero recalcar esto porque mucha gente no se da cuenta de esta perspectiva y piensan que con hacer o aceptar algunas cosas y dejar de hacer otras, están aceptando a Cristo. Pero yo os lo digo, o caminamos en toda la verdad pura sin contaminar, o no entraremos en el reino de Dios. Ayer compartía una cita con mis hermanos y no se me ocurrió ponerlo ahora, pero lo que os digo estaba sintetizado en aquel mensaje. O caminamos en toda la verdad, en la verdad pura sin contaminar, aceptando en todas las cosas a Cristo, o no entraremos en el reino de Dios. Esto no es amenaza, no es ni miedo, ni nada. La aceptación de Cristo o es total o Él no acepta partes. Él cosas contaminadas no aceptará jamás. Bien, dice, el destino de las almas pende de la manera en que sean recibidos. Dice, volví a descender a través de estos mensajes y vi lo caro que el pueblo de Dios había comprado su experiencia, la habrían obtenido a través de mucho sufrimiento y severos conflictos. Ahora, quiero atraeros la atención. ¿De quién está hablando en todo este mensaje? Del pueblo de Dios, de la Odisea, queridos. No está hablando de otros. Que no se confunda nadie. Está hablando de la Odisea. ¿Verdad? Fijaos. Dios los había conducido paso a paso hasta colocarlos sobre una plataforma sólida e inamovible. Plataforma sólida e inamovible. Vi a algunas personas acercarse a la plataforma y examinar los cimientos. Algunos, con regocijo, pisaron inmediatamente sobre ella. ¿De qué está hablando aquí? De la experiencia de los pioneros. Ellos colocaron los fundamentos del verdadero evangelio. Y de ellos habla aquí. Está hablando metáfora, pero de una realidad. A través de la metáfora está hablando de una realidad. Y nosotros, teniendo en cuenta que tenemos la historia detrás, nosotros ya sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Dice, otros empezaron a encontrar defectos en los cimientos. ¿Cuándo? Pues poco antes de 1888, 1888 y después, con total seguridad, apostasía alfa y la omega. Hemos hablado en reflexiones anteriores precisamente sobre estas cuestiones, ¿verdad? Dice, deseaban que se hicieran mejoras y entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. ¿De qué está tratando de hablar aquí? Voy a sintetizar muy poquito porque no tengo intención de alargarme mucho con esta reflexión porque tengo mucho trabajo. De algo tengo que vivir, ¿verdad? Algunos querían hacer, hicieron la institución. Pensaban que esto sería para mejor. Luego empezaron a fomentar de que haya escuelas que se profesionalice los ministros, dejar de ser simples ancianos y acomodarse como el mundo, tener teólogos con títulos, y caminaban hacia esta dirección. Pensaron que la plataforma sería más perfecta, más asentada. ¿Qué es lo que buscaban? Reconocimiento del mundo, ¿verdad? Y dice, y la gente mucho más feliz. Que por cierto, es lo que está ocurriendo ahora. La gente está muy feliz con esta plataforma. Lo que no saben es que están en plena apostasía, porque esta plataforma a esto condució, ¿verdad?
Dice, algunos bajaron de la plataforma para examinarla y declararon que estaban mal colocada. Bajaron de la plataforma, es decir, se habían ido a por doctorados, títulos y cosas fuera, y al mirar sobre la plataforma decía que estaba mal colocada. Así se fue en la doctrina de la Trinidad, así se fueron hacia un montón de otras apostasías. Es decir, quitaron de por medio todo aquello que los pioneros ya habían colocado. Dice, pero vi que casi todos se mantenían firmes sobre el estrado y exhortaban a los que se habían bajado a que cesaran en sus quejas. Y esto pasó con la generación de los pioneros y un poquito después, diríamos, pero muy poquito, porque en realidad Daniels ya empezó, el presidente que gobernó más de 20 años, ya empezó a quitar una por una de estas plataformas, ¿verdad? Firmes, y se iban dirigiendo directamente a la apostasía, ¿verdad? Por lo tanto, dice, pero vi que casi todos se mantenían firmes sobre el estrado y exhortaban a los que se habían bajado a que cesaran en sus quejas, pues Dios era el maestro constructor y ellos luchaban contra él, luchaban contra Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿se daban cuenta? Esta es una buenísima pregunta que tenemos que hacernos porque nos toca hoy de lleno. ¿Se da cuenta la Odisea que está peleando contra Dios? Dice, contaron la maravillosa obra de Dios, que los había conducido a la plataforma firme, y en unión levantaron los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaron a Dios. Esto afectó a algunos de los que se habían quejado y abandonado la plataforma y con mirada humilde volvieron a pisarla. Volvieron al redil, ¿verdad? Dice, me remitieron a la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Os pido por favor, mis amados, que estéis tremendamente atentos, porque vais a entender lo fácil que es negar a Cristo. Lo fácil que es negar a Cristo y qué consecuencias tiene. Muchos de nosotros pensamos que esto es un juego, y yo lo digo siempre, y parece una tontería, pero créanme, por favor, entiendan que Dios habla. Aquí no es Gabriel. Gabriel trata solamente de ayudaros a entender. Es un panel de advertencia. Nada más. Dice, me remitieron a la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué dice esto, mis amados? ¿Por qué el espíritu y el poder de Elías? ¿Cuál era este espíritu y cuál era ese poder de Elías? ¿Cuál fue la obra de Elías? De detectar la apostasía, detectar la falsa doctrina, detectar que el pueblo estaba adorando a un falso Dios. Y por eso dice Juan, en algún momento hablaremos, porque yo os lo he dicho en muchas ocasiones, que la venida de Cristo fue el día de la expiación para los judíos. Por lo tanto, Juan fue levantado para preparar un pueblo para la venida de Cristo, un remanente. No es broma lo que estoy diciendo, está escrito. Lo que pasa que, claro, ¿con qué espíritu leemos? Ese es el problema. Pero está escrito en la Biblia. No os hablo de espíritu profecía. No. Está en la Biblia. Pero no lo entendimos porque se nos proclamó un otro evangelio, de modo que no entendemos ninguna, ¿verdad? Dice, los que rechazaron el testimonio de Juan no se beneficiaron de las enseñanzas de Jesús. No lo sé si entendéis. ¿A quién esperaba Israel? Al Mesías, ¿verdad? ¿Esperaban a Juan? Pues no.
Ahora quiero que estéis muy atentos, mis amados, porque cuando yo os digo que el rechazo del mensaje de este ministerio sea vuestra sentencia, vosotros no me creéis. Y estáis en vuestro derecho y en vuestra elección. Pero yo pregunto, ¿el mensaje de Juan era cualquier cosa? ¿Aceptar o rechazar el mensaje de Juan selló su destino? ¿Para bien o para mal? O mejor dicho, ¿para vida eterna o para muerte eterna? Vamos a leer la frase de nuevo. Dice, los que rechazaron el testimonio de Juan no se beneficiaron de las enseñanzas de Jesús. ¿Tan importante era eso? Es decir, Jesús habló, pero no lo entendían. ¿Por qué? Porque estaban bajo el control de un falso espíritu, de un otro espíritu. Fijaos, dice, su oposición al mensaje que predecía su venida los colocó donde no podían recibir fácilmente la evidencia más fuerte de que él era el Mesías. Ups. ¿Por qué no entendieron a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? Porque habían rechazado el mensaje de Juan. Pregunto, ¿aceptar o rechazar el mensaje de este ministerio es importante para entender a Jesús, su obra del día de la expiación, su invitación a la boda del Cordero? Profundicen, mis amados. No es vanidad, ni vanagloria, ni nada por estilo. Pero yo os digo que el mensaje de este ministerio es tan peculiar que ocurrió con Juan, ocurre lo que ocurrió con John C. Wagoner, y la historia se repite hoy. Y mucha gente dice, porque he visto lo que cuesta que se suscriba alguien al canal, ¿verdad? Ayer se suscribió al canal, alguien dio unas cuantas vueltas por el canal y se fue corriendo, pero vamos. ¿Por qué? Por este fenómeno. Porque los maestros de la Odisea le predican un otro evangelio. Y ellos creen que aquel evangelio es el correcto y este es el falso. Siempre digo yo, ¿con qué espíritu leemos y entendemos? ¿Escuchamos? Pues esto determina y sella nuestro destino previo a la venida de Cristo. Cuando Jesús vino, dice, su oposición al mensaje de Juan, previo, que predecía su venida, los colocó donde no podían recibir fácilmente la evidencia más fuerte todavía de que él era el Mesías. Por favor, entiendan profundamente el proceso, porque no es broma. Dice, Satanás indujo a los que rechazaban el mensaje de Juan a ir aún más lejos, a rechazar y crucificar a Cristo. Ups. ¿Y hoy? Piensen en 1888. Pero yo digo, pero piensen hoy. Los que rechazan el mensaje de este ministerio son capaces de ver la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Recuerden que la obra de su Espíritu en medio de nosotros nos tiene que conducir a la boda del Cordero, a la unión de lo divino y lo humano. Este es el final del día de la expiación. Esta es la expiación, la unión de las dos naturalezas. Pero si rechazamos este mensaje
¿Seremos capaces de reconocer esta luz que nos lleva a la boda del Cordero? Profundicen, mis hermanos. Esta es mi humilde invitación. Profundicen. Porque igual creen que están bien, recuerden el mensaje de Apocalipsis 3, y no vaya a ser que se encuentren en una posición que no la esperaban para nada. Porque es lo que le pasó al pueblo judío, es lo que le pasó a los pioneros, volverá a pasar. Y yo digo que para la grandísima mayoría, sí. Sin embargo, yo espero que algún alma abra su mente y empiece a darse cuenta del mensaje. Dice, Satanás indujo a los que rechazaban el mensaje de Juan a ir aún más lejos, a rechazar y crucificar a Cristo. Al hacer esto, se colocaron donde no podían recibir, atentos, se colocaron donde no podían recibir la bendición del día de Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? La unión de lo divino y lo humano de forma parcial, como una muestra de lo que Dios puede hacer. Esto pasó en el día de Pentecostés. ¿Y esto es un tipo de qué? De la boda del Cordero, el sellamiento o la boda del Cordero, la unión, restauración total y completa, la unión de lo divino y lo humano del hombre. Pero los pasos previos son importantes, pues al rechazar a Juan, por las palabras, por la obra de Juan, rechazaron a Cristo o a Jesús. ¿Os dais cuenta? Y entonces pregunto yo, si se rechaza la obra de este ministerio, ¿se rechaza a Cristo? Profundicen, por favor. No sean superficiales. Solo podemos ser santificados en toda la verdad. Si no es toda la verdad, no seremos santificados. No recibiremos la bendición de la boda del Cordero, el sellamiento, la restauración total y completa y eterna. Dice que les habría enseñado el camino hacia el santuario celestial. Pregunto, ¿qué nos señala el santuario celestial? No sé si recordáis el encuentro de Nicodemo con Jesús. ¿Y qué es lo que le reclamó Jesús? Nicodemo preguntaba, ¿cómo nace uno de nuevo? ¿Cuál es el propósito del día de la expiación? Sobre todo el final del día de la expiación. Una nueva creación, una nueva humanidad, queridos. Es una recreación, eso es lo que ocurre en la boda del Cordero. Una restauración total y completa y ocurre mientras estamos en vida. No lo sé si entendéis estas profundidades y tampoco creo que haya alguien, porque probablemente alguno estará pensando, pero Gabriel, ¿quién se cree si su ministerio? Bien, explíquenme si hay algún otro ministerio que os está contando estas cosas. Y no es vanidad, es realidad, lo vuelvo a recargar, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir en el santuario celestial? La restauración total y completa, la boda del Cordero. De hecho, y repasaremos en algún momento esta visión de los dos tronos, como digo yo, el mismo Jesús, cuando lleva a este pueblo del lugar santo y los lleva delante de la tienda del lugar santísimo, le dice, me voy a la boda y luego vengo a por vosotros. Son palabras de Jesús.
¿Qué es lo que tiene que pasar en el santuario? La restauración del hombre. ¿Y cuál templo tiene que ser purificado? ¿En el cuál templo ha de venir la gloria de Dios? Aquí. Este es el templo. Nuestra mente trata de purificar Jesús y Cristo, su Espíritu, en este momento. Nuestra mente para entender que estas realidades, de las cuales la Odisea no habla. ¿Por qué? Porque tiene otra teología. Ella no entiende estas realidades. Por eso si tú te vas en la Odisea y preguntas por la boda del Cordero, te pregunta, ¿y esto qué es? Es lo único que saben es que pecan hasta que Cristo viene. ¿Y por qué han llegado a esta conclusión? Porque no tienen ni idea de lo que tiene que pasar en el santuario celestial. Ese es el problema. Es decir, ¿quién tiene una falsa teología? La Odisea. ¿Qué predicamos aquí? Espero que os podáis dar cuenta, ¿verdad? Dice, el rasgamiento del velo del templo mostró que los sacrificios y ordenanzas judíos ya no serían recibidos. Sin embargo, ¿continuaron ellos con esta obra? Claro, hasta el año 70, cuando Dios dijo, basta ya, de bromas, ya basta ya. ¿Hasta cuándo vais a reíros en mi cara? ¿Hasta cuándo? No comprender la realidad. ¿Hasta cuándo lo vais a hacer? Espero que os podáis dar cuenta, porque os estoy hablando de tipo y de nuestra realidad, queridos. Estamos hablando de nosotros en realidad. Lo vais a ver enseguida. Dice, el gran sacrificio había sido ofrecido y había sido aceptado por el cielo, y el Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés llevó las mentes de los discípulos del santuario terrenal al celestial. Dejaron de mirar la obra del hombre para mirar ¿qué? La obra del sumo sacerdote, la obra ministradora de Jesús, el lugar santo y el lugar santísimo, tratando de entender la realidad de las metáforas, de las lecciones objetivas enseñadas aquí a través del Evangelio y de la misma vida de Jesús, ¿verdad? Llevó las mentes de los discípulos del santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado por su propia vida. Cuando lean sangre, lean vida. Él entregó su vida en la encarnación, uno igual a Dios, y en la cruz, uno igual al hombre. Sacrificio total y completo, ¿verdad? Para derramar sobre sus discípulos, atentos, para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. ¿Qué ha hecho Cristo? Unió la humanidad con su espíritu, con esta vida. ¿Comprendéis? Y vosotros preguntáis ahora, un momento. ¿Unió la humanidad con la divinidad? ¿Quién es Jesús? ¿Entendéis el modelo y la invitación? El hombre Jesucristo, el segundo Adán, segunda humanidad, unió el cielo con la tierra a través de él. Y ahora el segundo Adán dice a toda la humanidad, seguidme, recibid la herencia, recibid mi vida, mi espíritu. ¿Lo queréis? Bien, vámonos a la boda. ¿Qué le dijo Jesús a este pequeño grupito a partir de 1844? Me voy a la boda para unir la humanidad conmigo
y a través de mí con el Padre. Unir la tierra conmigo, ser el rey, el segundo Adán, ocupar el trono y con el Padre a través de mí. ¿Entendéis la metáfora completa, bien explicada para que podamos entender de lo que nos está hablando? Bien, dice, pero los judíos quedaron en total oscuridad. Recuerden que esto también pasó en 1844, pero en esta ocasión con los gentiles. Los judíos, al rechazar a Juan, consecuencia, rechazaron al Mesías. Al rechazar al Mesías, quedaron en total oscuridad. ¿Por qué? Porque no hay más mediador. Se han quedado sin mediador. 1844. Todos aquellos que debido al primer y segundo mensaje de los tres ángeles, de los dos ángeles en este caso, al rechazar estos mensajes, no entraron en el día de la expiación. ¿Y quedaron cómo? En total oscuridad. Hay profecía, ¿verdad? Con respecto a este asunto. Se han quedado sin mediador. ¿Y quién los puede sacar de ella? Nadie. Nadie. Ahora volvamos a la Odisea. 1888. La Odisea rechazan a Cristo. ¿Qué les dice la sierva? Si Cristo hubiese estado entre nosotros, nosotros lo hubiésemos crucificado. El Espíritu de Cristo se ha retirado y este pueblo camina hacia Egipto, hacia la apostasía. Y se ha quedado en total oscuridad. No lo sé si entendéis la profundidad de lo que nos está diciendo, mis amados. Porque mucha gente está en el marco de la Odisea adorando a Satanás. Ni siquiera se enteran. ¿Por qué? Porque están en plena oscuridad. Desgraciadamente. Dice, perdieron toda la luz que podían haber tenido sobre el plan de salvación y seguían confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. Cuidado porque esto tiene mucha importancia. ¿Qué es lo que hace la gente en la Odisea? Formas, sacrificios, formas. ¿Qué son los sacrificios? ¿Cuál es el símil, o sea, para nuestra realidad? Las oraciones. Oraciones, pero que no llegan donde nosotros creemos que llegan. Llegan en otra parte. La visión de los dos tronos también explica esto. Ellos dicen, Padre, danos tu espíritu, reciben ¿qué espíritu? Del maligno. Espero que podáis entender. Y ahora vuelvo. Dice, y ofrendas inútiles. ¿Cuántas veces os he dicho yo que vosotros estáis sosteniendo con vuestros diezmos y ofrendas la obra del enemigo? Ahora yo pregunto, ¿dónde está la luz en este momento? ¿Quién está pensando en sostener la obra de Dios en lugar de sostener la obra del enemigo? ¿Cuántos de vosotros habéis pensado que Gabriel también necesita apoyo o este ministerio? Os digo yo, muy poquitos. Para ser concreto, 4. Solo 4 de vosotros de vez en cuando estáis pensando en este ministerio. ¿Y dónde están los demás? Recuerda que tenéis que ser santificados en toda la verdad. Y cuando vosotros estáis apoyando la obra del enemigo, ¿estáis en toda la verdad o en partes de la verdad? Profundicen, yo no pido vuestro dinero,
pero debéis de saber que aquí se está trabajando. Debéis de saber que tanto como vosotros pensáis que la Odisea necesita de vosotros, y deberíais de entender por lo escrito está, porque no os estoy contando lo que yo quiero, sino lo que está escrito. Deberíais de estar pensando que Dios se revela a través de este ministerio. ¿A quién hay que apoyar y a quién hay que dejar de apoyar? Profundicen. Yo no os pido nada, os recuerdo esto, yo no os pido nada, pero no estaría mal de ayudarme un poco. De paso, quiero agradecer con toda mi alma el amor y el cariño de aquellos 4 que piensan que también necesito ayuda. Agradezco con toda mi alma y les pido a los fieles que oren por esta gente, porque esta gente me están allanando el camino tanto como pueden para que pueda seguir esta obra, porque no tenéis ni la menor idea de las zancadillas que el enemigo me está poniendo. Créanme, no tenéis ni la menor idea, y me encantaría, mis amados, que algún día nos encontremos ahí en el cielo, y me gustaría que en lugar de estar alegres, estaremos alegres, pero en aquel momento, repasando la historia, que no digáis, uy, lo siento, Gabriel, no lo había pensado. No lo había pensado que esto era tan malo. Trato de no quejarme, sin embargo, el enemigo sigue obrando. Sigue haciendo su trabajo. Lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Así que piensen, en lugar de hacer sacrificios y ofrendas inútiles al enemigo, a lo mejor pensáis un poquito ayudar a Dios en su trabajo, ¿verdad? El santuario celestial había ocupado el lugar del terrenal. Dice, pero ellos no tenían conocimiento del cambio. ¿Y la Odisea? Un pequeño grupo de los mileritas entendieron el cambio. Pero ¿sabéis lo que pasó? Que a partir de 1888, uno detrás de otro se han ido desde el trono del lugar santísimo hacia el trono del lugar santo, haciendo sacrificios y ofrendas inútiles al enemigo. Por eso el mensaje de Juan, precursor de Jesús, es tan importante. Por eso dice con el espíritu de Elías. ¿Por qué de Elías? Porque Elías tiene olfato para detectar la apostasía, la adoración a un falso Dios. Y yo pregunto, ¿estamos presentando esta realidad hoy? ¿Y cuántos entienden y cuántos no entienden? Porque cuando yo os hablo de sacrificios y ofrendas inútiles al enemigo, mucha gente no tiene conocimiento del cambio, no saben que se han ido del trono del lugar santísimo hacia el trono del lugar santo, que están en el ecumenismo, que tienen la misma teología que las iglesias evangélicas, lo mismo. Y no se enteran. Apenas un grupito pequeño está despertando gracias, y en la última reflexión había hermanos que me daban gracias porque sus vidas han cambiado. Gente que llevan toda su vida buscando la verdad. Y que por fin, por la gracia de Dios y la obra de este ministerio, han empezado a entender realidades muy profundas del Evangelio y los engaños maestros del enemigo en medio de este pueblo. Dice, pero ellos no tenían conocimiento del cambio. Por eso no podrían beneficiarse de la mediación de Cristo en el lugar santo. ¿Entendéis cómo de importante es, como mínimo, diría yo,
al menos tratar de entender cuando se encuentra la gente con estos mensajes, porque desgraciadamente mucha gente escucha un tema o dos y piensan que lo tienen claro. Y yo voy camino a 600 reflexiones, no sé cuántas es estas, 568. Pero no voy a poner las otras que pongo, ¿verdad? Las meditaciones cortas, ¿no? 568 reflexiones. No paro de hablar de todas esas cosas. Y algunos piensan que con ver una reflexión o dos, me quito rápidamente la suscripción porque aquí está el mismo demonio. Esto es una falsa teología. Está torciendo el evangelio, está haciendo cosas raras. Pobre Elías. Pobre Juan. Pobre Cristo. En cada ocasión que Dios trató de revelar el camino correcto a este pueblo, la grandísima mayoría han entrado en apostasía, en total oscuridad. ¿Y quién los va a sacar de ahí? Nadie. Nadie, desgraciadamente. Dice, por eso no podían beneficiarse de la mediación de Cristo en el lugar santo. Dice, muchos miran con horror. Ahora viene a nuestra realidad, ¿verdad? Dice, muchos miran con horror el proceder de los judíos al rechazar y crucificar a Cristo, y al leer la historia de sus vergonzosos abusos, piensan que lo aman y que no lo habían negado como Pedro o crucificado como los judíos. Pero Dios, que lee los corazones de todos, ha puesto a prueba ese amor a Jesús que ellos profesaban sentir. Todo el cielo contempló con el más profundo interés la recepción del mensaje del primer ángel, pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, atentos, se burlaron de la buena nueva de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, lo declararon un engaño. ¿Y esa fe en qué está basada, mis amados? ¿Qué hacía esta gente? Cuando leía la historia de Jesús, dice, profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz. Sentimientos. ¿De qué nos habla la visión de los dos tronos? Unos tenían una fe basada en sentimientos y otros una fe basada en lo escrito está. ¿Y qué ha pasado con los que estaban de sentimientos? Declararon un engaño el mensaje enviado por Dios, el primer ángel, ¿verdad? Atentos, dice, odiaban a los que amaban su aparición y los excluían de las iglesias. Porque creían que era ¿qué? El mensaje de Dios. Apostasía. ¿Proclamado por quién? Por los mileritas. ¿Verdad? Dice, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron ser beneficiados por el segundo. Tampoco fueron beneficiados por el clamor de medianoche que debía prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Entendéis el efecto en cadena? Dice, y al rechazar los dos mensajes anteriores, han oscurecido tanto su entendimiento que no pueden ver la luz en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino hacia el lugar santísimo. Y ahora, parémonos un segundo. Porque nosotros decimos que hemos aceptado el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Y que nosotros proclamamos el mensaje del tercer ángel. Ahora pregunto yo, ¿dónde dirige el mensaje del tercer ángel? Fijaos, muestra el camino hacia el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en el lugar santísimo? Os lo conté antes.
¿Qué dice Jesús cuando viene del lugar santo y se va al lugar santísimo? Me voy a la boda. ¿Por qué señala hacia el lugar santísimo? Porque nos señala la boda. ¿Y qué significa eso? Eso es una buena incógnita para los laodicenses, que no tienen ni idea. Ellos creen que tienen el mensaje del tercer ángel, y yo les digo, estáis engañados, más no puede ser. Dice, vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, ¿comprender en verdad el mensaje del tercer ángel es importante? Atentos. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, ¿por qué? Porque no entendieron el mensaje de Juan. Y ahora, 1888, John C. Waggoner viene a presentar lo mismo. ¿A quién presentaron ellos? Ellos dijeron, dejad de mirar la ley, tanto ceremonial como moral, mirad a Cristo. Cristo nuestra justicia. Y ahora, pensad en lo que proclamamos en este ministerio. Cristo nuestra justicia. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo de profundo es este mensaje? ¿Os dais cuenta? Ahora fijaos, dice, al no comprender el camino hacia el lugar santísimo, el mensaje del tercer ángel, Cristo nuestra justicia, vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, también las iglesias nominales, ¿cuáles iglesias nominales? De la Odisea, habían crucificado estos mensajes. ¿Por qué está la Odisea en apostasía? Porque está negando los tres mensajes. No entendieron ni el primero, ni el segundo, y menos el tercero. Y por lo tanto no tienen conocimiento del camino al lugar santísimo y no pueden ser beneficiados por la intercesión de Jesús allí. Llevamos 30, 40, 50 reflexiones, yo diría desde el número 500 en adelante, tratando de entender precisamente esta realidad. Dice, también las iglesias nominales habían crucificado estos mensajes, por lo tanto, a través de los mensajes hemos crucificado a Cristo, y por lo tanto no tienen conocimiento. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Dónde está la clave? Jesucristo. Esa es la clave. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es su obra? Y dice, no tienen conocimiento del camino al lugar santísimo. ¿Cuál es el camino al lugar santísimo? Es mirar a Jesús, entender cuál es su obra y cuál es la invitación. Dice, y no pueden ser beneficiados por la intercesión de Jesús ahí. ¿Qué es lo que intercede? ¿Cuál es la obra del sumo sacerdote en el día de la expiación? De purificar el templo. Dice santuario, ¿no? Pero ¿cuál es el santuario? ¿Entendimos nosotros el significado del santuario como los judíos? Los judíos se centraron en el santuario físicamente y tal, pero no entendieron la lección. Pero nosotros entendemos ahora de qué santuario está hablando. ¿Dónde ha de venir Cristo? La gloria de Dios, aquí. Pero antes de estar santificados en toda la verdad, recuerden, estoy hablando de toda la verdad, es clave. Es clave. Aquí tiene que purificar aquí. El Espíritu de Dios, de Cristo, no puede venir aquí si esto no está purificado. Purificado. ¿Entendéis la obra de Cristo? Y hasta que nosotros no entendamos el camino hacia el lugar santísimo y por qué, cuál es el propósito, cuál es la invitación, no puede venir el sellamiento o no puede ocurrir la boda del Cordero. Ahora entendéis de por qué os digo yo que rechazar este ministerio y su mensaje sella vuestra sentencia. Espero que estéis atentos, mis amados, porque esto es tremendo.
Es tremendo. Fijaos, dice, como los judíos, que ofrecían sus sacrificios inútiles, ofrecen sus oraciones, sacrificios, el símil hoy, oraciones, ¿verdad? Ofrecen sus oraciones inútiles, ¿quién? Laodicea, al departamento que Jesús ha abandonado. Ups. ¿A quién adora Laodicea? ¿Tiene Laodicea discernimiento de entender cuando habla, que habla de ella y quién es su Dios? El departamento que Jesús ha abandonado. ¿Y quién está allí? El enemigo de Dios. Fijaos en su obra. Y Satanás, ¿quién está en este trono? Satanás. Y Satanás, complacido con el engaño, asume un carácter religioso y conduce las mentes de estos profesos cristianos hacia sí mismo, obrando con su poder. ¿Cuál es el poder que obra en la Odisea? El de Satanás. Dice, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su trampa. Así que sigan adorando a la Odisea, sigan adorando a la iglesia, sigan adorando a sus maestros, porque ¿sabéis quién está detrás? Satanás. A algunos les engaña de una manera y a otros de otra. ¿Qué os hablaba yo de la doctrina de la Trinidad? A favor y en contra. Confusión. ¿Os dais cuenta? Pues fijaos, a algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes engaños preparados para afectar diferentes mentes. Algunas miran con horror un engaño, mientras que reciben fácilmente otro. Y por eso os decía yo, nosotros decimos que hemos salido de Babilonia, de la iglesia, que nos hemos convertido en independientes. Pero ¿dónde está el problema? Es que el vino de Babilonia está aquí. Este es el templo que tiene que ser purificado, ¿verdad? Por lo tanto, algunos miran con horror un engaño, mientras que reciben fácilmente otro. Aquí hay mucha sutileza y mucho engaño, queridos, de muchas formas, de modo que esté todo el mundo atrapado. Si es posible, ¿verdad? Dice, Satanás engaña a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz. ¿Cómo viene él como ángel de luz en la iglesia? Pues ¿quiénes son los maestros? Son sus maestros preparados en sus instituciones. ¿Quién ha dirigido a este pueblo que se haga institución formal? ¿Quién ha conducido a este pueblo que haga seminarios teológicos? ¿Quién les ha dicho a los maestros que tienen que ir a por doctorados? Y ahora ya no les basta ni siquiera uno, necesitan tener más de uno, porque claro, hay una batalla feroz por el poder y la autoridad. ¿Quién les ha preparado? El enemigo. ¿Y a quién han abandonado? Al gran maestro, a Cristo, que obra aquí. Un susurro suave, dice, un viento suave, ¿verdad? Perdonad. También viene como ángel de luz y extiende su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Os decía yo, cuando vino el presidente de la Asociación General, ¿verdad? Y propuso una reforma, y que venga el Espíritu, la lluvia tardía y tal, no pasó nada. Y yo decía, como Elías en el monte, ¿verdad? Carmel.
Venga, esfuércese, oren más, venga, toda la tierra, todas las iglesias, a tal hora, de tal hora a tal hora, porque Dios es sordo, ¿verdad? No escucha muy bien, hay que hacer mucha manifestación, ¿verdad? Véase Carmel, ¿no? Y luego cuando se terminó el plan, nadie nos dijo nada. Oye, ¿pero qué le pasa a nuestro Dios? ¿Por qué no nos escucha? ¿Por qué seguimos aquí? Si nosotros queremos que venga, pero ¿por qué seguimos aquí? Pues hemos entendido nosotros el camino hacia el lugar santísimo. ¿Lo entendimos? No. ¿Y nos damos cuenta de por qué estamos todavía aquí? Tampoco. Lo sabe Dios, es un misterio, esto es un misterio. Él sabe, ¿por qué? No lo sé. Nosotros estamos aquí, oramos, seguimos la iglesia, predicamos, hacemos aquí el otro, tal, tal, tal. Vendrá Cristo y dirá, yo no os conozco. No os conozco. Y la gente dirá, ¿pero cómo que no? Si hemos ido a la iglesia. Dice, claro, como los judíos que ofrecían sus sacrificios inútiles, ofrecen sus oraciones inútiles al departamento que Jesús ha abandonado, y Satanás, complacido en el engaño, ¿y se ha enterado la audiencia de esto? No, ella cree que adora a Cristo, ella cree que todo lo que está haciendo es para Cristo, y Cristo dice, no os conozco, yo no sé quién sois, yo en mi iglesia no os he visto. Yo sí tenía unos poquitos, el remanente final, sí, yo les estaba preparando a estos, pero a vosotros no sé quién sois. Yo nunca os he visto. Espero, mis amados, que alguno pueda despertar. Porque lo que os estoy leyendo como un tío de guardería, ¿verdad? Me he hecho viejo, pero estoy aprendiendo a leer como nunca. Y cuando tú lees con atención, con el Espíritu de Cristo, dices, Señor mío, tengo 54 años. ¿Qué he hecho yo hasta hoy? ¿A quién he adorado yo? ¿A quién he servido yo? Porque cuando hoy leo, y tú, Señor, me has abierto los ojos y la mente, yo me quiero morir ya. O sea, yo me quiero morir ya. Que yo he adorado toda mi vida a Satanás, y todos mis esfuerzos era para él. Pues sí, señores, ya es la hora de despertar. Porque mirad a quién estáis adorando. Dice, las iglesias están eufóricas y consideran que Dios está obrando maravillosamente por ellas cuando es la obra de otro espíritu. El entusiasmo se extinguirá y dejará al mundo y a la iglesia en peores condiciones que antes. ¿Antes cuándo? Antes de 1844. Este pueblo lo sacó Dios de la edad oscura, de la oscuridad. Lo sacó Dios de la oscuridad. Ahora es el día de la expiación de los gentiles. Y no entendemos ni una. Estamos adorando al enemigo. Y no entendemos ni una. Y cuando Gabriel habla, huís como los demonios. Yo me pregunto, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde huís, queridos? Atento al remanente final. Dice, vi que Dios tiene hijos honrados entre los adventistas nominales, los que están en la iglesia, ¿verdad? Y las iglesias caídas, tanto de un lado como del otro. Y antes que las plagas sean derramadas, ministros y personas
serán llamados a salir de esas iglesias y recibirán gustosos la verdad. ¿Qué tienen que hacer antes de recibir la verdad? Salir de las iglesias. Yo diría, purificar su mente, quitarse conceptos que son basura de Satanás, metida aquí. Dice, Satanás lo sabe. Y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, levanta una excitación en esos cuerpos religiosos para que los que han rechazado la verdad piensen que Dios está con ellos. ¿Está de brazos cruzados el enemigo? No, hará un falso despertar en medio de las iglesias para que la gente crea que están adorando y están caminando con Dios. Sentimiento. ¿Y qué les quita? El discernimiento, la razón, el Espíritu de Cristo, que no puede caminar con esto. Dice, espera engañar a los honrados y hacerles creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz brillará y todos los que son honestos dejarán las iglesias caídas y tomarán su posición con el remanente. Ahora, mis amados, yo pregunto, ¿quién es el remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y dónde veis vosotros manifestándose esto? Dios, al final del tiempo, levanta sus mensajeros y les da su mensaje para que, como Juan, prepare un pueblo para la venida de Cristo. ¿Dónde está este remanente? ¿A dónde se tiene que ir ministros y personas serán llamados a salir de esas iglesias y recibirán gustosos la verdad? ¿A dónde se tienen que ir? ¿Cuál es el remanente? ¿Dónde está la luz, queridos? Cristo obra. Jones y Waggoner eran la luz de su momento. La sierva era la luz de su momento. ¿A quién rechazaron aquel pueblo? La luz manifestada a través de ¿quién? De Jones y Waggoner y la profeta. Y hoy, aquel tenía que ser el final. Y hoy, mis amados, en nombre de Jesucristo os lo pido por favor, despierten, santifíquese en toda la verdad y dejen de apoyar la obra del enemigo. Piensen en aquellos ministerios que os revelan el camino hacia el lugar santísimo, hacia Cristo, para que podamos participar de la boda del Cordero. Así que espero probar un poquito de vuestro amor. Ayuden a este ministerio que llegue. Busquen la forma. Pero cuidado, queridos, no sin prepararse, no sin caminar con Cristo. Hagan las obras de Cristo, porque el enemigo es muy astuto. Bien, dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis. Y yo os pregunto, mis amados, ¿de qué modo esta luz tiene que crecer?
Porque Dios obra a través del hombre, se revela a través del hombre. ¿De qué modo esta luz alcanzará una importancia tan grande como apenas soñamos? Dejando de apoyar la obra del enemigo y buscar las maneras de llegar a la gente. Buscar las maneras de llegar a todo el mundo. Iluminará la tierra con su gloria, con su espíritu. ¿Manifestado a través de quién? De sus mensajeros. Gracias, queridos, por vuestra atención. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y entendiendo, hagamos cada uno de nosotros nuestra elección. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.